Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, transitamos épocas de profundas transformaciones. Hay efectivamente una crisis de la representación humana, inclusive, desde lo más básico de esa idea que teníamos de representar lo humano con un hombre, naturalmente. Bueno, eso ya sabemos que no es así, que ha mutado, que no podríamos hablar de lo humano con algo que sea representado por la figura de un hombre. Desde eso hasta cosas más complejas que tienen que ver con los avances científicos y tecnológicos. Nuestra mortalidad podría estar en nuestras manos. Podríamos aumentar la cantidad de años que vivimos. ¿Dónde se ubica entonces la frontera que divide lo natural de lo artificial? Y lo humano, ¿es separable de lo tecnológico? ¿En qué sentido se pueden separar esas dos cosas? Profundos dilemas, interesantes y muy actuales para poder de algún modo traducirlos para que éstas también sean nuestras conversaciones o que formen parte de nuestras conversaciones, también para espantar cierta banalidad que caracteriza la época en que vivimos, caracterizada por estos liderazgos estrafalarios de los que hablamos antes, de esta democracia vaciada de contenido y todo lo demás. Sebastián Botticelli es profesor en filosofía y doctor en ciencias sociales, es docente universitario y posiblemente nos ayude a pensar un poco estas cuestiones. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, qué lindo que nos acompañes un rato. Yo empezaría por esta idea de cómo está cambiando la representación humana, ¿no? ¿Qué estamos siendo? Sí, es un momento en el que estamos atravesando en el cual se van de alguna forma como superponiendo y entrelazando un conjunto de transformaciones. Sería más fácil poder remitir todo este problema a una única cuestión, a un único parámetro que esté cambiando. Sin embargo, a mí me parece que justamente el desafío está en poder pensar esta suerte de nudo que aprieta por un montón de lugares. Yo soy de la idea de que hubo una forma que el humano tenía de proyectarse a sí mismo en el mundo. A eso un poco, ¿no? Remite la palabra esta representación, cómo el humano se ve a sí mismo en su mundo y cómo compone su mundo a partir de eso. Una idea que funcionó durante mucho, mucho tiempo, que ubicaba a lo humano de alguna manera por sobre eso que se dio en llamar el reino animal y por debajo de una órbita sagrada, divina, que si uno la piensa en una clave secular, bueno, eso también es una invención de la humanidad, no la religión, y sin embargo funciona para armar esta estructura, siempre en una clave vertical, ascendente, ¿no? Desde una biología animal básica que se va elevando hasta el humano, en donde el humano es distinto del animal y es más que el animal, y al mismo tiempo el humano es menos que los dioses, que las divinidades. Y se estructura ahí en ese tironeo. Pero tiene conexión directa a la vez, ¿no? Tiene conexión directa. Absolutamente, claro. El humano es ese ser híbrido que está entre estos dos mundos, claro, y que tiende a elevarse o desea elevarse, pero nunca termina de poder romper sus lazos con el vínculo del animal. Ahora, el humano puede disponer de la vida de lo animal, o otra categoría ahí que surge por ahí un poco más cerca de la modernidad, de la naturaleza, entendida como ese conjunto de recursos, estas cuestiones que recién se conversaban antes en el programa, los recursos de los que el humano puede disponer libremente por ser, por ejemplo, el rey de la creación.
Y esa suerte de sistema representativo funcionó durante mucho, pero mucho tiempo, y esa sería la figura que hoy, de alguna manera, entra en crisis por lo bajo y por lo alto, podríamos decir. El humano se reconoce, en alguna medida, como parte del mundo animal. El humano se reconoce a sí mismo como un animal, ya no pensando en lo animal, ya no como un resto del cual debe desprenderse, sino como una condición intrínseca. Eso sería lo que antes en la verticalidad era por lo bajo. Y por lo alto aparece esta posibilidad del funcionamiento de las deidades digitales. El reino de lo digital ahora convertido en una suerte de Dios secularizado, un Dios que el humano crea, pero que puesto a funcionar, ya el humano no puede comprender cómo funciona, y entonces puede, de alguna forma, acomodarse a sus designios. Y ahí esa verticalidad que funcionó durante tanto tiempo empieza a convertirse, a ser cruzada por un montón de diagonales, ¿no? Es un montón todo esto, ¿no? Para la concepción, insisto, de la humanidad que teníamos tradicionalmente. Esto es lo que se llama, lo que acabas de describir, el posthumanismo, es decir, ¿estaríamos frente a algo muy diferente? Yo prefiero hablar por ahí en plural de posthumanismos como nombre que nos puede ayudar a identificar de alguna manera Bien. Las corrientes de pensamiento, pero cuando digo pensamiento no lo estoy diciendo solo en una clave intelectual o académica, ¿no? Digamos, pensamiento comprometido al mismo tiempo en campos de acción, buscando establecer coordenadas que puedan ponerse a prueba en una suerte de práctica. Los poshumanismos serían estas corrientes que de alguna forma, ya sea que se considere un evento lamentable, ya sea que se considere un evento celebrable, entienden que las figuraciones de lo humano dejan de dar cuenta de los fenómenos que nos toca enfrentar y empiezan a buscar alternativas. El poshumanismo, en principio, yo lo tomo siempre como un nombre provisorio, ¿verdad? Claro. Hablar de poshumanismo como algo que vaya a perdurar es complejo, porque siempre traerá consigo la mochila de ese humanismo del cual en principio buscarían desprenderse estas corrientes de pensamiento. Es un horizonte exploratorio lo de lo poshumano, así lo veo yo al menos. ¿Y qué es lo que se está explorando? Bueno, ¿qué otras formas de pensarnos en el mundo y de pensar nuestro mundo podemos desplegar, podemos desarrollar? Y cuando digo otras formas de pensar el mundo, insisto en esto, son otras formas también de establecer prácticas dentro de ese mundo para con ese mundo. ¿Cuáles son esas prácticas las más desafiantes que ves? Las más desafiantes, bueno, son una serie, ¿no? Pero sí. Nuevamente con algunos de los elementos que aparecieron en tu programa de hoy, Sergio. En principio, el vínculo del humano con el resto de los seres vivos. El desafío pasa por dejar de pensar quizá que el humano está en condiciones de disponer libremente de la vida del resto de los seres vivos a su entera necesidad y placer, y el reconocerse como parte integrante de una red de vivientes que se entrelazan y que dependen unos de otros, en donde justamente lo que antes era vertical ahora se vuelve mucho más horizontal. Esto nuevamente se dice que es de una manera sencilla, pero a la hora de implementarlo en un nivel concreto productivo, la cuestión se vuelve bastante más compleja. Eso desde un costado. Otro costado sería de las instituciones que, al menos en el mundo occidental, rigen nuestras dinámicas habituales, están basadas en esa figura de lo humano que se ubicaba por sobre lo animal y por debajo de la divinidad. Que cuando el humanismo de alguna forma cruje y de otra forma es puesto en cuestión, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la representación democrática? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la órbita del debate público? Son, ¿no?, también estos emergentes tan impresionantes, tan fuera de lo común a los que estamos asistiendo hoy, fenómenos representativos que la verdad que es muy complejo de explicar y que no dejan de sorprender. Y luego otra de las patas de esta cuestión pasa, como ya había adelantado un poco, por el plano de la tecnología, en donde hay todo un conjunto de, ellos se llaman a sí mismos futurólogos, o usan términos similares, en donde
la humanidad proyecta la posibilidad de sortear sus condicionantes biológicos, lo cual, dicho de una manera lisa y llana, tiene que ver con la posibilidad de que la vida humana no tenga un fin. Y porque, por ejemplo, la mente de una persona podría eventualmente ser transferida a una computadora. Hay un montón de supuestos en el impulso a esa idea que son muy marcadamente humanistas. Por ejemplo, la distinción tajante entre una mente y un cuerpo. Pero al mismo tiempo, si esa posibilidad, ya el hecho solo de que se esté experimentando concretamente con esa clase de situaciones, habla de una transformación muy profunda, porque si hay algo que ha sido propio de lo humano a lo largo de toda la historia de la especie, es la conciencia de su finitud. Si esa finitud dejara de ser una condición, ¿hasta qué punto podríamos decir que seguiríamos siendo humanos? Eso es un poco, ¿no? Muy potente todo lo que decís, pero a la vez que es desafiante, puede parecer inverosímil, puede dar ganas de espantar ese futuro posible. Lo cierto es que la ciencia ficción, las series y las películas, los escritos que hay sobre esto, han ido adelantando esos futuros distópicos que después comprobamos se hicieron realidad, ¿no? En muchos casos sí, y siempre la ciencia ficción es una pauta de cómo el presente imagina el futuro, y dice mucho más, me parece a mí, de nuestro presente que de nuestro futuro. Si uno se pone a revisar, no sé, las obras de ciencia ficción de mayor circulación, por ejemplo, durante la década del 50 y del 60, destaco siempre esto en lo que tiene que ver con las culturas occidentales, ¿no? Me parece importante hacer este recorte. Por ahí el miedo era una invasión alienígena en donde todo lo que tenía que ver con lo alienígena se aproximaba de alguna forma u otra a un fantasma figurado del comunismo, sí, dentro del marco de la Guerra Fría. Hoy, un montón de obras de ciencia ficción sobre lo que nos advierten es sobre la posible rebelión de las máquinas, en donde ese producto de lo humano se independice, se emancipe y se vuelva contra el creador, lo cual, en muchos sentidos, es una situación que asusta, que podría ser novedosa, pero si uno se lo pone a pensar, es el nudo de la historia que subyace en Frankenstein, que es una novela de Mary Shelley del siglo XIX. Con lo cual, aquí hay otro elemento que es importante ser tenido en cuenta, ¿no? El carácter de novedoso de aquello que se presenta como surgido de pronto y que aparece ante nosotros y nos resulta difícil de explicar. Hay que también poner un poco entre paréntesis, ¿no? Toda esta serie de cuestiones. Hay muchas que se presentan como novedad, pero que tienen unas raíces históricas muy profundas, que de alguna manera quedan ocultas, y eso es otro de los desafíos. Sí, habría que decir popularmente novedoso, quizá. Claro, popularmente novedoso o vendido como novedoso, ¿no? Presentado bajo la pátina de la novedad, pero cuando uno empieza a revisar un poco lo que hay detrás de esa mascarada, encuentra elementos que vienen de mucho más lejos en el tiempo. ¿Podría citar algunas de esas raíces, algún ejemplo? Bueno, el ejemplo, vuelvo a este que había planteado, ¿no? Esta idea muy en clave Matrix, Black Mirror, de que la mente pueda vivir dentro de una computadora, tiene un fundamento que es moderno de toda modernidad, en autores centrales del siglo XVII, XVIII, como por ejemplo René Descartes. La postulación básica de la que se parte la comprensión del humano tiene que ver con entender que el humano es una mente, por un lado, que luego se vincula con un cuerpo, y la claridad y todo lo que haga a la certeza va a estar siempre del lado del pensamiento, y todo lo que tenga que ver con la oscuridad y la confusión vendrá eventualmente del lado de la realidad física. La división es marcadamente moderna, ¿no? La división entre un cuerpo y una mente, que es lo que subyace en estas distopías que hoy encontramos muy habitualmente dentro de las plataformas de streaming. Y podríamos, podría fusionarse, podría unirse lo natural con lo artificial, tratando de seguir esta idea que vos esbozabas hace un rato de la vida finita, pongámosle
para no espantarnos por ahí o espantar la audiencia, de vivir muchos años más, de vivir con elementos artificiales que nos permitan, no sé, respirar mejor, o que un riñón funcione mejor, o que nuestra cabeza funcione de otro modo y podamos equilibrar de modo tal que nos permita vivir más tiempo y con mejor calidad. ¿Se puede pensar en esa fusión? ¿En qué sentido lo podríamos verlo? Pareciera ser que se puede pensar en esa fusión desde desarrollos que tienen que ver con lo nanotecnológico, muchas tecnologías aplicadas o que vienen desde las ciencias de la vida, trabajan en la posibilidad de extender el funcionamiento de los órganos que con el paso del tiempo se van debilitando. Pero ese problema me parece interesante agarrarlo desde el siguiente costado, que es la línea, justamente otra de las distinciones. No hablamos de mente-cuerpo, la línea que durante mucho tiempo se dio por sentada y casi como obvia, que distingue lo natural de lo artificial. Un árbol pertenece a la naturaleza, mientras que, por ejemplo, un banquito hecho de madera requirió de un carpintero, por lo tanto ya es una creación humana. Bueno, esa línea es otra de las cuestiones que hoy estamos fuertemente obligados a repensar, porque podríamos preguntar perfectamente hasta qué punto lo humano se hubiera constituido como tal si no hubiese habido una suerte de operación sobre los materiales que la naturaleza ponía a su disposición. Lo digo de otra manera, más sencillamente, ¿no? ¿Hasta qué punto no es el uso tecnológico de los recursos lo que va completando la humanización de los homínidos? Por ejemplo, desde lo que tiene que ver con, remontándonos al mito de Prometeo, el dominio del fuego. El momento en el cual el humano domina la tecnología del fuego y puede comenzar a cocinar los alimentos que va a comer, se producen una serie de modificaciones. Acá me estoy remitiendo, ¿no? No lo estoy diciendo como si lo hubiera desarrollado yo esto. Artículos científicos y libros de evolucionismo que uno ha podido leer. En el momento en el cual el humano comienza a poder cocinar sus alimentos, se producen modificaciones a nivel del sistema digestivo humano que influyen en la segregación de ciertas enzimas que hacen el desarrollo del cerebro. Entonces, de alguna manera, el fuego nos lleva del homínido al cerebro humano, que con el tiempo es capaz de hacer cálculos que permiten fabricar supercomputadoras. ¿Ese proceso fue natural o fue artificial? Eso es lo que hoy está en cuestión, y pareciera ser que la respuesta que abre la mayor cantidad de posibilidades es que ni una cosa ni la otra. Y en esa misma clave, un cuerpo al cual se le van reemplazando órganos por órganos producidos por nuevas biotecnologías, ¿no? Y el cuerpo se va completando con elementos que de alguna forma son exteriores, pero se van incluyendo en él. Esos cuerpos, ¿los vamos a pensar como naturales o como artificiales? O a mí sea me parece que ni una cosa ni la otra. Claro, vamos a tener que empezar a imaginar futuros donde los acoplamientos no sean una amenaza, ¿no? Donde haya más afinidad entre una cosa u otra. La realidad del presente medio desmiente eso, porque pareciera que esa afinidad y esa falta de amenazas o esos miedos aparecen en el mundo corriente entre los humanos tal como nos hemos concebido históricamente. Así que me imagino que agregarle un ser que tenga algún componente tecnológico se va a complejizar mucho más. ¿Cómo hacer para desarticular esas jerarquías, no? Bueno, lo que ocurre, Sergio, es que pensémoslo de la siguiente manera. Todos nosotros tenemos, en este mismo instante en el que vos y yo estamos hablando y la audiencia está escuchando, tenemos al alcance de nuestras manos un aparato al que le damos el nombre de celular. Ese celular, en muchísimos sentidos, ya está incorporado en nuestro cuerpo. Uno podría decir, bueno, yo no lo tengo pegado al cuerpo, cosido al cuerpo, puedo dejarlo perfectamente metido en un cajón e irme para otro lado. Y ahí uno, si quisiera hacer el juego de la suspicacia, podría no repreguntar maliciosamente, ¿sí, efectivamente, podés dejarlo en un cajón e irte para otro lado? No, sería, perdón, ¿te acordás cuando íbamos a la escuela, el cuerpo humano de definición básica,
cabeza, tronco, extremidades superiores e inferiores, celular. Sería Claro, la nueva exactamente, descripción, incorporado ¿no? al libro de biología de cuarto grado. Sí, Sí, sí. absolutamente. Con lo cual, digamos, ¿por qué traigo este ejemplo? Por supuesto, de vuelta, uno se acerca a la ciencia ficción y encuentra humanoides con injertos metálicos y eso puede llegar a resultar en algún sentido espantoso. Bueno, quizá deberíamos preguntarnos hasta qué punto no estamos ya recorriendo ese camino. Y luego hablar de las ponderaciones. ¿Cuáles? Pero por ahí ahí lo interesante y de verdad el desafío, más que plantearlo en términos de si eso es bueno o eso es malo, que nos llevaría por ahí por una deriva más moralista, Sí. Yo preferiría plantearlo en términos de calibrar los peligros de la adaptación y de la imbricación entre cuerpo y celular. ¿Y cuál crees que es la discusión ética que se viene en términos generales atendiendo este marco que vos has puesto de algún modo en estos minutos? ¿Cuáles son las discusiones éticas que haría falta tener? Bueno, son bastantes. Centralmente aparece una cuestión dentro de lo que son las ciencias de la vida, que es siempre un campo de estudio sumamente complejo. Efectivamente se están abriendo un conjunto de posibilidades sin llegar todavía a la concreción de esta idea de que la mente habite eventualmente en una computadora, pero la edición génica, por ejemplo, es la aplicación de una tecnología y que produce resultados que hasta hace muy poco tiempo, muy pocos años, eran efectivamente impensados. Hoy, quien disponga de los recursos económicos puede concretamente elegir el color de ojos con el que su hijo vaya a nacer. Ese tipo de manipulaciones son muy complejas y para mí es bastante claro que tienen que ser abordadas desde principios como el de la responsabilidad y el de la precaución. Hay que tener muy claro qué es lo que se está haciendo y cuáles son los eventuales peligros de esa clase de intervenciones, y todavía falta estudiar muchísimo para establecer ese marco de referencias, y sin embargo esas intervenciones ya están entre nosotros. Ahí yo lo que veo es un peligro, ¿no? En lo que tiene que ver con los procesos de edición génica que se vuelven cada vez más accesibles. Ahí hay un peligro grande. Cuando digo peligro, insisto, no estoy diciendo que sea bueno, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que hay un conjunto de precauciones que hay que tener muy en cuenta. Qué complejo esto, porque también todo esto hay que pensarlo en un marco que nos permita descolonizar el pensamiento, como solés decir, ¿no? Abrirnos para que también resultemos interpelados y también eso que creemos que es una verdad revelada, bueno, por ahí poner en juego a ver si lo es, ¿no? Sí, y eso nos conduce quizás a una pregunta que cruza un poco todo esto que estamos conversando, que es ¿hasta qué punto no se vuelve necesario preservar cierto grado de humanismo? ¿En qué sentido lo digo? Vos hablás de colonización de la mente, sí, desde ya. Creo que uno de los factores que centralmente coloniza nuestras mentes es el imperativo tecnológico. Todo aquello que la tecnología habilita a realizar, habilita a hacer, debe hacerse porque, bueno, no sé, esa es la dirección del progreso. A mí me parece interesante plantear la posibilidad de preservar una noción distinta de desarrollo y de avance que hunda sus raíces en unas ideas que tengan más que ver con lo humano que con la impronta tecnologizante del universo. Como plataforma desde la cual pararse para, aunque sea, articular estas preguntas. No que confluyan, Sebastián, no una noción que confluya entre ciencia, tecnología y humanidad. Sería, ¿no? Sería un ideal interesante. En Argentina hay una tradición de científicos y pensadores que han trabajado desde la década del 50, del 60 en esta clave que tiene que ver con una ciencia humanista. Podría sonar de alguna forma casi como un oxímoron, pero se entiende, ¿no?, a qué apunta la idea. Un desarrollo científico-tecnológico que esté orientado ya no por los ideales
estrictamente económico-financieros, ni por ese horizonte del progreso muy propio del siglo XIX, sino por la satisfacción de necesidades que sean efectivamente urgentes para lo humano. Temazo que acabamos de abrir, me parece, creo que vas a coincidir, acabamos de entrar en los umbrales y por ahí sea bueno, estamos terminando ya el programa, ¿no? Poder abundar y seguir con estas consideraciones en algún otro programa, porque me parece que resulta central en el desarrollo de esas nuevas humanidades, ¿no? Y también en esos futuros que imaginamos. No estaría mal dentro de lo que estamos viviendo ya ahora en el presente, ¿no? En este vértigo de liderazgos estrafalarios, ponernos a pensar en comunidad acerca de qué futuros imaginamos, un poco en esta línea de lo que decías en el final, ¿no? Cómo nos estamos imaginando, qué sería lo deseable para conectar con lo humano, ¿no? Con lo humano también reconsiderándose, interpelándose para poder armar sociedades más amorosas, ¿no? Y que no nos lleven a tomar distancia del humano, sino pensar un poco más en la esencia que nos conforma, ¿no? Sí, creo que dijiste una de las palabras clave, que es que estamos cruzando un umbral, una serie de umbrales muy complejos. Necesitamos pensar de manera conjunta, y por ahí un poco los dos caminos que se nos abren es el de transitar un derrotero que busque ir más allá del humanismo, estos poshumanismos, ¿no? De alguna manera dejarlo detrás, o tratar de fraguar y gestar nuevas humanidades que permitan darle nuevos sustentos a cuestiones clave que yo desde mi humilde lugar no estaría dispuesto a resignar, como son las de la comunidad que vos mencionaste recién, ¿cierto? Gracias por este rato, Sebastián, te mandamos un abrazo grande, muy agradecidos con el aporte a una conversación diferente, a otros temas que no suelen estar ciertamente en la portada de los diarios. Un gran abrazo. Abrazo. Sebastián Botticelli es profesor de filosofía y doctor en ciencias sociales, es docente universitario, con muchas inquietudes y con gran solidez, es un hombre joven, pero para poder revisar el mundo que vivimos, la naturaleza de lo que somos, la perspectiva, este nuevo encuadre de lo que significa ser humano hoy. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.